Estás en casa, estás en comunidad y te has metido conmigo en el estudio de Apocalipsis, subtitulado El tsunami viene. Felicitaciones, porque el libro de Apocalipsis es el único libro entre los 66 libros de la Biblia que nos promete una bendición. Y dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, bienaventurados el que lee y los que oyen las palabras de este testimonio y guarden, abracen las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Prepárate por una bendición. Y vamos a estar en estas próximas semanas, cada mañana, lunes a viernes a las 7, estudiando esta palabra, recibiendo esta bendición. Tal vez algunos ya están como preguntando porque dice hace 2000 años el tiempo está cerca. Y también dice en versículo 1, y estas cosas van a suceder pronto. La palabra pronto es la palabra en tacho en el griego. Y quiere decir cuando las cosas comienzan, vienen rápidos. Como la mecha está allí, pero cuando enciende la mecha, corre. Pero desde aún en el primer siglo, durante el tiempo de Pedro, había los que estaban burlándose de la segunda venida de Jesús, diciendo, ¿dónde está su regreso? Porque algunos de los apóstoles ya han muerto y ya 2000 años después, ¿qué? No, Jesús aún explica en algunas de las parábolas que no viene de uno como ellos estaban pensando. Y tampoco Jesús quería decirnos exactamente cuándo. Dice en Hechos capítulo 1, versículo 6, que nadie, ni Jesús mismo, solo el Padre sabía el tiempo. Pero nosotros no podemos saber los tiempos. Entonces, si alguien está tratando de invitarte a una iglesia que Jesús está para volver este próximo jueves a las 3 en la tarde, recomiendo que no vayas. O si quieres venderte un libro que dice que Jesús viene en 2030, seguro, tampoco malgaste tu plata. Y ha sido grupos como los testigos de Jehová han dicho que en el año 1914 Jesús venía por seguro. Y cuando no apareció y la gente estaba preguntando a los líderes qué pasó, y ellos dicen, bueno, él vino pero en una forma invisible. Qué mentira. Jesús dice que cada ojo le verá. Y también debemos saber que aunque no podemos saber el tiempo, Jesús sí dice que debemos reconocer las señales. Y estamos viviendo en los tiempos que todo está cumplido. Y déjame dejarte con este pensamiento antes del chiste. Pero mira, hay cientos de profecías hablando con claridad de la primera venida de Jesús. Cuando nació en Belén, todo profetizado. Cuando también ministró en Capernaum, todo profetizado, todo lo que hacía, sanando a los enfermos, cómo él murió. Hay una profecía hablando que los soldados iban a estar apostando debajo de la cruz. Y había profecías de este método de la crucifixión que ni había sido inventado cuando Isaías había profetizado sobre la cruz 700 años antes del nacimiento de Jesús. O sea, si Jesús ya cumplió perfectamente cada profecía de su primera venida y tenemos 1800 profecías de su segunda venida en la Biblia, entonces tenemos la palabra más segura.
Ok, antes de entrarnos, el chiste sobre dos tipos estaban mirando un pozo y uno le pregunta al otro qué profundidad tienes. No sé, vamos a ver. Entonces tiraron una piedra esperando el sonido, nada. Hey, vamos a buscar una piedra más grande. Entonces metieron una roca esperando nada. Y vieron una viga de madera muy grande. Y uno dijo, vamos a arrastrarla aquí y meter la viga en el pozo. Así lo hicieron. Y mientras que estaban esperando el sonido, vino una cabra corriendo. Y la cabra saltó y se metió en el pozo. Tan raro, ¿no? Y un ratito después un señor llegó preguntándole, señores, ¿ustedes han visto mi cabra? Y respondieron, de hecho que sí, vimos una cabra aquí corriendo, saltó y se metió en el pozo. Ah, dice el dueño de la cabra, no podría haber sido la cabra mía, porque yo tenía mi cabra amarrada a una viga. ¡Ja! Bueno, cortamos toda la atadura que quiere llevarnos hacia abajo y gracias, Señor, por el arrebatamiento hacia arriba. Y vamos a estar estudiando este fenómeno del arrebatamiento en estos días. Bueno, alguien dijo, y creo que tiene la certeza, realmente todo ha sido cumplido por el pronto regreso de Jesús. Una profecía necesaria es ver la restauración de la nación de Israel. Es imposible que una nación que es quitada vuelva a resucitar, pero en mayo de 1948, Israel llegó a ser una nación en un solo día. Y era la profecía de Isaías. Puede nacer una nación un solo día y gloria a Dios, fue como una señal que estamos ya en los tiempos de su pronto regreso. Desafortunadamente, Colombia votó en contra de Israel en las Naciones Unidas en el año 1948. Y mira lo que Colombia comenzó a sufrir. Porque dice en Génesis 12, los que bendicen a la semilla de Abraham van a ser bendecidos, los que no. Algo tiene que preguntar, mira, la violencia comenzó más o menos en este año. Y hemos tenido como 70 años de, la vida muy fuerte. Pero yo creo que ahora Colombia ya está en favor de Israel y la bendición está llegando más y más sobre esta nación. Pero ha cumplido todas las cosas. Hay las profecías que habrá más pestes. Obviamente, hemos visto cómo en tiempo tan corto todo el mundo puede ser cambiado y tan vulnerables somos. Y ya sabemos, todos los expertos y las autoridades realmente no tienen mucho entendimiento ni control. Y estamos también viendo la posibilidad que, como dice globalismo, donde hay un mover, hay un deseo en el hombre de tener una utopía donde hay un solo gobierno sobre todo el mundo, pero vemos que en el corazón del hombre el poder absoluto corrompe absolutamente. Y realmente ese es como el espíritu atrás de mucho socialismo y marxismo. Y por la evidencia empírica, nunca ha funcionado para prosperar una nación, mucho menos todo el mundo. Pero hay otras como evidencias que estamos viendo, guerras, rumores de guerras, hambres, aunque es interesante que el nivel de hambre internacional ha bajado desde 1960 bastante, pero todavía no es erradicado. Y más o menos es porque han presentado el mercado libre en África, en Asia, en Sudamérica y todo este continente ha subido. Pero sabemos por el coronavirus que toda la economía puede caer en una tarde. Bueno,
Y además otras señales. Bueno, hay activistas climáticos que están diciendo que el mundo va a acabar con la crisis ambiental en 12 años o 10 años. Y es interesante, ahora los progresistas son más fanáticos que los evangélicos que decía Jesús viene. Y ellos, pero no hay esperanza para el futuro. Este mundo está en partos de dolores. Hay terremotos, por ejemplo, pero alguien dice, siempre hay terremotos. Bueno, pero hay una frecuencia más intensa de los terremotos. Los terremotos son como dolores de parto, porque cuando Kathy tenía dolores de partos, venía cada 2, 3 horas y después, llegando al hospital, llegaban cada media hora y más, con más intensidad. ¿Para qué? Para que naciera mi hijo. Y los dolores de parto de esta creación vieja están aumentando en frecuencia porque la nueva creación, la nueva tierra y los cielos está para nacer. Y es un tsunami. ¿Por qué? Hace como 7 meses, Kathy y yo estamos hablando con una pareja misionera a Japón. Y nos contaron de la mañana cuando él tenía la taza de café, disfrutando la belleza del océano. Y se dio cuenta que en la distancia, que nunca había visto antes, parece una cordillera, como una isla con montañas. Él estaba pensando, ¿por qué nunca he visto esto antes? Pero después se da cuenta, esas montañas no están estáticas, se mueven. Y vienen, se me acercan, porque no era una cordillera, era una ola de tsunami. Y él tuvo que salir y alertar a toda la gente cerca. Pero así cuando estamos leyendo las profecías, la tendencia es siempre como empujarlas en el futuro. Sí, un día. Vamos a estudiarlo porque queremos como tener la teoría correcta de la tribulación y el arrebatamiento. No. Debes mirar otra vez y vamos a estar mirando las profecías y no son montañas estáticas. No están allí fijas en el futuro. Ya vienen. Y estas profecías ya están llegando sobre nosotros hoy en día. Bueno, déjame decirles algo de Hebreos y terminamos con esto hoy porque no quiero ir más que 15 minutos cada mañana. Pero en Hebreos, capítulo 12, hay una descripción de este tsunami. De todo lo que vamos a estudiar en el libro de Apocalipsis, de todos los juicios. Y dice en versículo 26 de Hebreos 12, la voz de cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de todas las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Y la vida que tú tienes en Cristo es inconmovible. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante de ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego consumador. O sea, este tsunami es una tsunami de bondad, pero es para erradicar todo lo que ha sido en contra del Rey Jesús, toda la contaminación, porque Dios está para hacer la nueva tierra y los nuevos cielos. Bueno, mañana vamos a seguir. Yo te bendigo con este espíritu de expectativa, con fe en tu corazón.
y con todas estas cosas comienza a salir mal en el mundo, dice en Lucas 21, levanta la cabeza, porque tu redención se te acerca. Yo te bendigo con esta esperanza bienaventurada y hablamos mañana. Paz.